Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este miércoles que es 16 de marzo del año 2022. Hoy vamos por la mesa de análisis internacional y por eso nos acompañan como anfitriones las voces habituales. Gustavo Calvo, conductor de La Hora Global acá en Radio Mundo. Buen día, Gustavo. Buenos días, Emiliano. Muchas gracias por la invitación en este día del mejor mes del año para mí, ¿no? Bueno. Y Leo Harari, que fuera asesor para UNESCO, el BID, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, habitual columnista acá en Radio Mundo y en Perspectiva. Leo, también, bienvenido. Muchas gracias, buenos días para todos. El tercer saludo para este segmento nos lleva a Madrid. Del otro lado de la línea se encuentra Mariano Aguirre, analista internacional con quien ya hemos estado hace pocos días. Mariano, gracias por visitarnos de nuevo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenos días. Vamos entonces al primer enfoque que les proponemos en estos minutos. En Ucrania, el asedio militar de Rusia sobre la capital Kiev se intensificó en el día de ayer. A partir de la nueva situación, la ciudad de Kiev declaró un toque de queda que rige por 35 horas hasta la mañana de mañana jueves. En medio de este nuevo agravamiento del asedio, 3 líderes de la Unión Europea, los primeros ministros de Polonia, República Checa y Eslovenia, sorprendieron viajando a Kiev para reunirse con el presidente Volodymyr Zelensky en persona y darle además su apoyo. Esta guerra es resultado de un cruel tirano que ataca a civiles indefensos y bombardea ciudades y hospitales en Ucrania. Tenemos que detener esta tragedia en el este lo antes posible, por eso estamos en Kiev, dijo en la tarde de ayer el primer ministro polaco Mateusz Morawiecki. Pocas horas antes, en otra reunión, Zelensky había admitido que no están dadas las condiciones para el ingreso de su país a la OTAN. Durante años hemos oído hablar de la supuesta puerta abierta, pero en los últimos días nos quedó claro que no debemos entrar, así es, y debemos admitirlo, agregó el presidente. Mientras tanto, unas 20.000 personas fueron evacuadas ayer de la ciudad de Mariupol, donde las condiciones resultan ya catastróficas tras días de bombardeo. Esto se logró a través de un corredor humanitario acordado con el ejército ruso, una instancia que en los días anteriores había fracasado por la falta de alto al fuego. Entonces, bueno, Gustavo, Leo, también Mariano, la pregunta es, ¿qué perspectivas tiene esta guerra cuando ya llega a las 3 semanas de duración? Una respuesta rápida, telegráfica, y después profundizamos. Rápida, bueno, Zelensky ha ayudado mucho al análisis. La verdad es que lamento que recién se haya dado cuenta de que Ucrania no puede entrar a la OTAN. Si se hubiera dado cuenta 3 meses antes, muchas de estas cosas quizás no hubieran pasado. Ayudado, decís, ¿puede ayudar a la paz? ¿Puede ayudar a una salida con ese planteo? No. Si hace 3 meses él hubiera dicho esto, hubiera ayudado a que nada estuviera pasado. En lugar de agitar en las narices de Putin el peligro de la OTAN, en lugar de exacerbar los ánimos de líderes occidentales también. Leo, también tu apunte. Sí, puede ir en el mismo sentido. Era una guerra evitable si escuchamos las reivindicaciones de un lado y del otro. Casi que era para sentarse y ponerse de acuerdo, porque lo que pedía Rusia era seguridad en sus fronteras, que se podían lograr ni siquiera prohibiendo a Ucrania entrar a la OTAN, pero dando un tiempo, digamos, 5 años para, o lo que fuera, para montar un sistema que sea satisfactorio a las dos partes, o digamos a Europa y a Rusia, de que no iba a haber en algún momento algún ataque sorpresa. Bueno. Eso era la principal reivindicación. Después tenían otras cosas, como el problema del Donbass, y el cerco general que el problema del Donbass, recordemos la zona de Ucrania de población básicamente ruso parlante. Sí, claro, que está todavía en combate, que están en combate desde hace años ya, pero son todas cosas que son negociables. Hubo, como dijo el presidente Mujica hace un ratito, un déficit de política enorme. Pero la pregunta apuntaba a qué perspectivas tiene esta guerra. También en un telegrama, Mariano, de tu lado, ¿qué dirías?
Bueno, yo creo, primero un rápido apunte estando de acuerdo con los comentarios de los dos compañeros de mesa. Yo también creo que no sé si hubiera sido evitable, pero sí se hubiera podido avanzar mucho si no solamente Zelensky hubiera estado insistiendo, representando, hay que decir, aparte de la población ucraniana, como ha pasado también en otros países del este europeo, sino también si durante los últimos prácticamente 20 años no hubiera estado la OTAN, Estados Unidos y algunos aliados europeos coqueteando constantemente con la idea de que podían entrar, de que había que esperar un poco, de que ahora sí, ahora no, pero además estableciendo hasta muy recientemente acuerdos militares que de alguna manera eran una forma de estar integrados sin estar en la OTAN. Dicho esto, nada de esto justifica de todas maneras el ataque que está haciendo Rusia en la medida que Ucrania no suponía una amenaza militar para Rusia, y menos todavía el tipo de ataques a población civil como están llevando a cabo. ¿Cuál es la perspectiva hacia adelante? Yo creo que esto, como se dice, va para largo. Quiero decir, dudo mucho de que negocien rápido. Creo que Rusia, antes de negociar, quiere mostrar su fuerza y quiere mostrar esa estrategia donde parece, podemos discutirlo luego, que la parte militar no le está funcionando exactamente como esperaba, pero quiere hacer grandes y fuertes demostraciones de fuerza. Y mientras tanto, yo creo que una eventual negociación va a ser todavía lenta, aunque es un interesante avance en lo que ha dicho Zelensky. Ese punto es uno que vale la pena que retomemos, ¿no? ¿Cómo calificar la ofensiva, la forma en que está procediendo Rusia con su ejército en terreno de Ucrania? Porque hay una lectura que dice: se le complicó la cosa a Putin, ¿no? No salió todo tan rápido como él esperaba. Está teniendo una resistencia mayor, bueno, seguramente está malhumorado. Esa es una lectura que he escuchado, ustedes la han visto, está por distintos lados en el mundo, en medios europeos, etcétera. La otra va más por el lado de lo que señalaba recién Mariano, que esto sería algo deliberado, que la forma de atacar, la forma de proceder, lo que buscaría sería eso, un gran desgaste, ¿no? Ir generando un desgaste prolongado, progresivo dentro de Ucrania, a los efectos de que después eso incidiera en la negociación. ¿A cuál se alinean ustedes? ¿En cuál de los dos se alinean? No necesariamente hay sí y no en esta historia, bueno, pero claro, es obvio que el cierto atraso en copar las ciudades permite sacarse encima un problema, que gente, los civiles, fueron más de 3 millones de personas, son 3 millones menos de problemas para un ejército que quiere ocupar un país. De manera de que la lentitud, que al mismo tiempo era una demostración de fuerza, con esas caravanas de vehículos, etcétera, fue forzando un movimiento de refugiados que es al mismo tiempo un peso para Europa y un alivio para el ejército invasor, eso no hay duda. O sea que no es una pura desgracia. Ajá, claro, el problema, se habla mucho, Emiliano, y también hemos oído algunas frases referidas a aspectos militares de que muchas de estas cosas se quieren resolver antes de abril, porque empieza el deshielo, digamos, tenemos allí la Rasputinska, como se le llama, que es ese lodazal tremendo que complica la logística. Sí, bueno, esa lectura insiste en que Putin y sus fuerzas armadas estarían corriendo contra reloj, claro, enfrentándose pronto a inconvenientes muy serios en el terreno. Pero, Emiliano, ni tú, ni Leo, ni yo somos militares. Entonces nosotros no podemos crear nuestra propia Rasputinska empezando a hacer, como hemos visto en estos días, análisis militares a partir de politólogos o analistas internacionales. Entonces, lo que sí debemos siempre recordar, que eso sí lo sabemos, es que la guerra es la política por otros medios. Entonces, la guerra sigue siendo un instrumento político. La guerra se desarrolla como el político quiere que se desarrolle y los objetivos son políticos. Hoy puede ser muy interesante poder tomar Kiev, pero puede ser mucho más interesante rodear Kiev, bombardearla, generar un estado de situación de alarma y sin embargo en el sur seguir avanzando. Porque no necesito demasiadas tropas para avanzar en el sur y sí necesito muchas tropas para tomar Kiev.
Sin embargo, además vemos que Kiev no está en ruinas, sino 3 presidentes europeos no lo hubieran visitado. Llegaron en tren, ¿no? Sí. O sea, no irían esos presidentes a una zona de guerra con extremo peligro. Bajo esas circunstancias no habría ese tipo de reunión. Entonces lo que debemos entender es que esto sigue siendo político. Como decía Leo, esos ¿cómo se llaman? Esos enormes despliegues de 60 kilómetros de tanques o de camiones que mostraron los rusos, es pura publicidad bélica. Los tanques no se mueven así, no se avanza sobre una carretera totalmente expuesto para ser bombardeado, después los convoys quedar a la buena de Dios. Publicidad bélica, acaba de aparecer otro término. Eso no existe, eso es parte de la guerra, es uno de los medios que se utilizan, como el bombardeo indiscriminado en determinadas zonas donde se esté cerca de repente de civiles, infunde terror en el enemigo. Eso es más viejo que el mundo. Lo que pasa es que nos vemos metidos en una guerra en el siglo XXI con las características de una guerra del siglo XX y nos está espantando. Pero esas son las cosas que suceden en una guerra. Avanzo con tanques que de repente a veces ni siquiera van a ningún lado, el enemigo se confunde y yo ataco por otro. Esas cosas son cosas de todos los días. Putin algún día se tiene que ir. Putin sabe que no se va a ir con las manos vacías, o por lo menos no lo quiere hacer. Tendrá un plan A, tendrá un plan B, un plan C. Como dijo Leo, había 3 cosas para negociar. ¿Eran innegociables? No lo sé, pero una garantía que le pudiera dar, no Ucrania, no Zelensky en sus desvaríos de querer ser la potencia intermedia allí en el medio de Europa, pero sí la propia OTAN podría haber tenido algún tipo de consideración comunicativa, digamos, de alguna manera, para poder relacionarse y decir, bueno, no están dadas las condiciones, aunque este país quiera entrar. Por ejemplo, quizás no hubiera evitado la guerra, como dice bien nuestro colega en España, pero si el clima hubiera sido otro, quizás Donbass no se hubiera tenido la necesidad de cedérselo a Rusia. Pero los acuerdos de Minsk son claros, se había aceptado una expresión popular en el área de Donbass, no necesariamente que fueran repúblicas independientes. Mariano, volvemos contigo. Y yo creo que en estos días es interesante, como tú decías antes, hay una línea de análisis que está insistiendo mucho, yo la veo un poco optimista, está insistiendo mucho en que el ejército ruso no estaba preparado, que no tienen comida suficiente, que se han equivocado de estrategia, que querían una victoria rápida. Yo creo que es un análisis demasiado rápido. Yo creo que tiendo a pensar más, igual que nuestros colegas que acaban de hablar. Yo creo que aquí son 2 partes probablemente de una misma estrategia. Puede haber, por supuesto, errores, pero también hay que considerar otros factores. Es decir, por un lado, las Fuerzas Armadas rusas están realizando bombardeos, están atacando población civil. A su vez es una población civil con la que quieren en su momento contar. O sea, es una población civil que en teoría esperaban que les aplaudieran a su llegada. O sea, pueden atacar población civil y sin embargo creo que deben estar discutiendo cuánta población civil quieren atacar. Quieren que se vaya la gente, pero también de alguna manera, de alguna forma quizás quieren estabilizar en el futuro el país para que esa gente vuelva. O sea, yo creo que la estrategia de Putin en este sentido, lo decía el otro día cuando tuvimos la conversación anterior, Putin hasta ahora ha ido marcando la agenda. Y la OTAN, Estados Unidos y la OTAN han ido a rastras, han ido atrás de cómo Putin lo marca. Yo no estoy tan convencido de que esté fallándole la estrategia. Yo creo que lo que sí puede pasar, y es muy peligroso, es que en todo caso si encuentra una resistencia muy fuerte, y es algo que también tengo mis dudas, cuánto de fuerte puede ser esta resistencia y hasta cuándo, y que al final terminen utilizando la estrategia que usaron en Chechenia, la estrategia que usaron en Siria, que es la de realmente destruir ciudades, es la de asediar las ciudades, asediar la población civil. Yo tengo la impresión, además, coincido totalmente, quiero decir, aquí se podrían haber hecho muchas cosas para evitarlo, nada lo justifica lo que ocurre, pero se podrían, por supuesto, haber dado varios pasos. Y ahora es necesario de alguna forma que esos pasos, por decir así, se den. En estos días no son muchos, pero algunos análisis van saliendo en el sentido de decir, bueno, quizás hay que dar por hecho que la región del este de Ucrania, la parte de Crimea,
ya están bajo dominio ruso. Hay que ver de qué manera son independientes, se asocian con Rusia. El que no entre en la OTAN ya lo ha dicho el mismo presidente Zelensky. Hay que ver qué cosas ha pedido Rusia que son aceptables y qué cosas que quizás no tienen mucho sentido. O sea, no, el gobierno de Zelensky no es el mejor gobierno del mundo, tampoco es un gobierno nazi para que Putin hable de desnazificación. Ahí están los puntos que va a haber que negociar. Y hay un punto fuerte que hay que negociar, que es, por supuesto, cuál va a ser el límite, más allá de Ucrania, que Rusia va a querer que se instalen o no se instalen armamento, y especialmente armamento nuclear, en otros países que son miembros de la OTAN. Sí, sí, eso es un punto crítico, antes, ¿no? Eso es un punto... Esto va para largo, esto no se va a negociar en pocos días. Leo, ¿te interesaba ese aspecto en especial? En realidad, lo que me interesa es pensar cuáles son los elementos que condicionan una salida, porque es un sistema complejo. Es decir, mirando un carburador y dos ruedas no sabemos cómo funciona un auto, y no podemos focalizarnos demasiado, sobre todo que, como se dijo ya, existe la propaganda, etcétera. Para empezar, es una guerra entre Ucrania y Rusia, aparentemente, pero cuando uno mira más de cerca, es una guerra entre Rusia y la OTAN. Sí. Y más actores, ¿no? Si pensamos, claro, en las sanciones económicas, ¿no? Nos alejamos más. Si vamos a tomar en cuenta, como parte de la guerra a las sanciones económicas, ¿cuántos están tomando medidas? Claro, a eso iba. Hay una integración tal en el mundo que todos tienen una parte en esta historia para ganar o para perder. Y algunos tienen mucho. Entonces, la negociación, si uno la mira fríamente nada más que Ucrania-Rusia, va a empezar en el momento en que los dos piensen que están en una situación de fuerza mejor a la que están hoy. Es decir, que pueden negociar desde una posición más firme. Para Rusia eso significa copar algunas ciudades o poder dar algún golpe militar importante. Para Zelensky significa el tener mayor compromiso de parte de sus aliados. Pero están los otros que están jugando también y que tienen, por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos tiene la urgente necesidad de recuperar el liderazgo en el mundo. Esto lo han logrado en parte gracias a Putin, y hasta se puede pensar con un poco de cinismo que empujaron a que esta situación llegara a ser tan dramática porque eso les conviene. Esa es una teoría, ¿no? ¿Existe esa teoría? Sí, por supuesto, y no está descolgada, porque... Gustavo asiente ahí. Y no es incoherente con algún accionar histórico de los propios Estados Unidos. Sí, por supuesto, pero además siempre empezaron las guerras con este tipo de discurso. Siempre hay un Lusitania por ahí. Bueno, justamente, hay otro problema más que condiciona en Estados Unidos la necesidad de una buena guerrita. Tiene sus elecciones de medio término en pocos meses. Biden está en una situación de inferioridad en la opinión pública. Se está enfrentando a una situación crítica con el Partido Republicano, donde hay senadores y congresistas que son golpistas, que están teniendo un discurso antidemocrático, y entonces toda la opinión pública ahora está desviada y concentrada en el tema de Ucrania, lo que le da la posibilidad de ser un jefe de guerra, que es una de las situaciones ideales en la política norteamericana. Cada vez que están débiles a nivel interno, se buscan una guerrita afuera y les funciona. O sea que eso es una condicionante también para que no se termine mañana. Les conviene. Los elementos nuevos que hacen que mucha más gente, muchos más países y economías estén implicadas, es que realmente las sanciones esta vuelta son pesadas. Van a golpear en donde duele. Sí, yo no recuerdo antecedentes, ¿no? de un ataque de ese tipo. Claro, uno estaba pensando en que la nueva guerra iba a ser ciberguerra. Y por ahora no hemos visto mucho. Seguramente hay mucha tecnología adentro, pero no necesariamente el campo de batalla es ciber, es informático. En cambio, la parte económica está jugando
un rol principal. Esto tiene consecuencias para el futuro muy grandes. Cuanto más dure, más grandes. Ya nosotros sabemos que a nosotros nos va a costar más caro los fertilizantes, vamos a tener problemas para entregar los bienes que vendemos al exterior porque hay problemas en el transporte marítimo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso juega, en mi opinión, todo eso sumado, más bien, excepto la parte de Estados Unidos y la OTAN, presiona para que la guerra sea lo más breve posible. Una cosa es poner un cartelito afuera del McDonald's para decir estamos cerrados provisoriamente, y otra cosa es cerrar e irse del país. Entonces, eso lleva algunos meses, pero las consecuencias son gigantescas. El otro elemento que presiona para que sea corto es la situación política en el interior de Rusia. Bueno, esa era otra pregunta que yo tenía para hacerles. ¿Cuánto jugaba? ¿Qué peso podía llegar a tener la resistencia dentro de Rusia a la invasión, las protestas que se han dado, hasta el exilio ruso, ¿no? Porque se está produciendo eso, una cantidad de población rusa que molesta, incómoda, avergonzada por la situación, se va del país, ¿no? Sí, está agitando. Lo hacen a dos niveles. Hay un nivel que es el de los oligarcas, que me gusta porque ahora otros países descubren que tienen oligarcas también. La palabra se hizo popular. Los oligarcas nacionales. Pero el hecho de que la gente más cercana a Putin le esté costando personalmente. Y la situación popular, es decir, cuando le van a empezar a subir los precios del pan o la parte más política de pensar que su país es grande, pero no debiera ser patotero. A propósito de esto de los tiempos, Mariano, porque creo que no tiene mucho tiempo más, ¿qué agregarías antes de darle la palabra a Gustavo? Dos cuestiones. Primero, un matiz, alguna cosa que estamos discutiendo. Yo, sinceramente, no creo que... Yo creo que esta guerra a Estados Unidos, coincido que le viene bien a Biden por las razones que se explicaron. No creo que la hayan fomentado, por lo menos premeditadamente. Quiero decir, Estados Unidos una vez más ha mostrado, como muestra muchas veces, y a veces tendemos a pensar que porque son fuertes militarmente, es un país que domina, pero Estados Unidos en las últimas décadas ha dejado de controlar y dominar muchas cosas que dominaba. Yo pienso que ahí hubo un error estratégico muy fuerte. Biden definió desde el principio que el enemigo, el adversario, para usar las palabras principal era China. Dejó a Rusia como un adversario con el que podía lidiar. Se vio cuando se encontraron con Putin en Ginebra, que pensó que podía liderarlo al estilo que él, incluso por edad y generación. Una mezcla de control de armamentos, tensiones de tanto en tanto, al estilo de cómo Estados Unidos lidiaba con la Unión Soviética, y se equivocó, e incluso yo creo que humilló a Putin. Putin se sintió muy humillado en decir, nosotros somos tan adversarios como China, y también decidió en este sentido dar un golpe de mano en este punto, pero es una interpretación más en donde no tenemos los datos para poder afirmarlo. En segundo lugar, coincido también totalmente, por supuesto, que el impacto de todo esto y los actores de todo esto, no puedo decir somos todos, a algunos les llega más cerca que a otros, pero evidentemente es algo que está produciendo un impacto muy fuerte por algo que todavía en esta conversación no hemos mencionado, y aquí, por ejemplo, en Europa se está empezando a notar mucho, que es lo que puede ser no premeditado, pero sí incluso por errores humanos, por lo que podría ser el uso de un arma nuclear. O sea, ese peligro de que esto escale, que se vaya de las manos, incluso un escenario tan sencillo y tan complejo como que Rusia decida usar una, entre comillas, pequeña arma nuclear en Ucrania, pero que la radioactividad y el impacto llegue a Polonia, que es decir, afecte a un aliado de la OTAN. ¿Qué va a hacer la OTAN entonces? ¿No va a intervenir? ¿Va a actuar limitadamente? ¿Va a usar otra pequeña arma nuclear? Ese tema es un tema muy, muy inquietante, muy complejo, que plantea enormes
desafíos y dificultades en este momento, no siendo menor que, aunque como bien decía uno de nuestros colegas, no somos militares los que estamos hablando aquí, y desde el punto de vista estratégico militar ha sido muy curioso que Biden y la OTAN empezaran, cuando empezó todo este conflicto, ahora, cuando empezó la agudización del conflicto, avisaran desde el principio: nosotros no vamos a defender Ucrania con nuestras tropas, no vamos a utilizar armas nucleares. Desde un punto de vista estratégico militar es muy curioso empezar un enfrentamiento diciendo lo que uno no va a hacer. O sea, quizás hubiera sido mejor haber usado cierta ambigüedad. Al no usarla, una vez más le dieron a Putin la oportunidad, como dije antes, de liderar totalmente la agenda de este conflicto. Mariano Aguirre, ex asesor de Naciones Unidas, ex director del Centro Noruego para la Resolución de Conflictos con sede en Oslo, hoy analista internacional, así lo hemos presentado. Gracias por la participación esta mañana de nuevo en Perspectiva. Muchas gracias a ustedes, un placer. Lo liberamos para que continúe con los otros compromisos que sé que tenía a esta hora. Seguimos, faltaba Gustavo. Sí, no, muy cortita y aprovechando algo que dijo Mariano también. No quiero cruzar la línea de decir que Estados Unidos provocó esta guerra, no es así. Cuidado con eso. Estados Unidos, digamos, no voy a decir menospreció, pero por lo menos infravaloró la influencia rusa sobre el borde del bloque occidental. Sigue existiendo aún en países que hoy son partes de la OTAN. Debemos ser claros en eso. También en Estados Unidos a veces las cosas suceden también por omisión o también suceden por cierta torpeza. La forma en que la OTAN está reverdeciendo en este momento, está generando sus nuevas organizaciones, no hace más que confirmar lo que decíamos antes: estaba muerta. La forma en que estamos analizando ahora con Leo, cuál es, en definitiva, volviendo al principio, porque Putin puso sobre la mesa de vuelta sus reivindicaciones, la forma en que estamos analizando los 3 o 4 puntos clave de inicio de este conflicto, no hace más que confirmar, Emiliano, cuando tú me preguntaste, Rusia va a entrar en Ucrania, y yo te dije que no, porque me parecía muy valedera una forma de negociación, muy al alcance de la mano, hacer algunas cosas que evitaran el conflicto de una forma muy racional y lógica. Y la ilógica primó, pero primó por eso. Quizás esa valoración que se hace de Putin es una valoración muy poco profesional a esta altura, parece que lo estamos viendo, porque no se ha ni siquiera atisbado a ver hacia dónde iba alguien que estaba hablando de lo mismo, ha estado hablando de lo mismo durante 3 o 4 años. Pero para redondear este segmento de la tertulia, la pregunta que yo hacía sobre cuáles son las perspectivas, las perspectivas son que no tiene respuesta sencilla. No, es que tampoco. Lo que Putin describe que quiere casi lo tiene. Entonces parecería que estamos muy cerca de un acuerdo que satisfaga a Putin. ¿Sí? Aunque sea no le guste esta frase ni a Zelensky ni a Biden, pero es así. ¿Tú, Leo, tenés la misma impresión? Sí, yo creo que no puede durar mucho, porque el costo se hace cada vez más grande para prácticamente todos. Alemania queda de rodillas en esta historia. Se le complica toda su política energética, se le complica el principal mercado para industrias pesadas. Sin embargo, creo que estamos olvidando. En realidad, cuando decían la guerra es la continuación de la política por otros medios, y ahora hay que poner la economía, es la prolongación de la política por otros medios, porque en este momento Europa está entrando en una turbonada muy difícil de salir en cuanto a inflación, comercio internacional, etcétera. Y eso en la OTAN es muy fácil, no pasa nada. Todos juntos, son los mosqueteros, todos para uno para todos, el discurso está redondito, pero internamente tenés países con matices muy diferentes. Por ejemplo, los países bálticos, que siempre han sufrido el oso ruso al lado. Estos quieren dureza y sea lo que sea y vamos arriba. Y en cambio, los otros países como Alemania lo que sueñan es con un continente pacífico en el cual Rusia, Ucrania y todos los demás se puedan comerciar tranquilamente. Entonces, hay grandes presiones con disidencias.
pero el costo cada día que pasa es mayor. Creo que va a llegar un momento en que se sientan en condiciones de poder sacar la pata del fango sin un gran precio político. Ahora está el tema ese, que va a ser que Putin no puede perder la cara, tiene que sacar algo como vencedor, etcétera. Y nos olvidamos de un tema que ya no dará porque lo que tiene que terminar, pero es China. Bueno, pero es que ahora lo podemos tratar en la segunda parte. Yo no lo mencioné porque supongo que en la segunda parte nos hacemos un festín con eso. Sí, con palitos. Sí, con palitos. Está muy conectado con lo que venimos charlando, pero en la segunda parte de esta mesa de análisis internacional yo quiero que ustedes examinen cómo ha sido la respuesta de la comunidad internacional a esta crisis, ¿no? De qué manera se han movido los distintos actores. Mientras conversamos con ustedes acá en la tertulia, en este preciso instante, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, está dirigiéndose a los congresistas estadounidenses. Está transcurriendo en vivo en este momento esa videoconferencia en la que Zelensky aparece en una pantalla gigante, en un escenario. Debajo de esa pantalla 2 banderas de Estados Unidos y frente a él, sentados como en un cine, los integrantes de las 2 cámaras del Congreso en una reunión extraordinaria. El encuentro empezó con un aplauso, con una ovación de los legisladores norteamericanos a Zelensky. A partir de ahí se inició la intervención que Zelensky dirige como suele ocurrir, ¿no? En sus apariciones en videollamadas, etcétera. Está vestido como de militar, ¿no? Con una remera verde oliva, en esa indumentaria informal y al mismo tiempo bélica que lo caracteriza.